tengáis en papel o si queréis hacerlo subrayados o coordinar unas cosas. Hoy en la rueda de prensa, de mi izquierda a mi derecha, está Jesús Arbizu, que es miembro de las 3Rs, colaborador de la Fundación Sustrae y La Puncha, y que es autor de uno de los textos referido al tratamiento de los residuos en la macrogranja de Caparroso, que está tan de actualidad últimamente. Martín Celaya, que es miembro de la Fundación Sustrae y ha sido el coordinador y redactor principal del producto del informe que os presentamos sobre los residuos en Navarra, y yo, que soy Pablo Lorente, que soy miembro de la Fundación Sustrae y La Puncha. Entonces, voy a hacer una breve presentación en el sentido de que este informe de la gestión de los residuos domiciliarios en Navarra, propuesta en el índice de los recursos, tiene dos características. Una, que está elaborado dentro de los modelos que estamos desarrollando de informes de Sustrae para plantear análisis de la situación en determinados aspectos, en determinados sectores. Ya sabéis que publicamos uno sobre la minería, otro sobre el tema energético y las renovables, otro sobre el tema del agua y otros sobre la cuestión ferroviaria y la de alta velocidad. El informe que os presentamos hoy, que luego va a desarrollar Martín, tiene otra característica, y es que es el primer informe que, aparte de lo que escribimos como Sustrae, hemos invitado a 3 personas, concretamente a Jesús Arbizu, para que nos escribiese sobre el tema de Caparroso, de la macrogranja de Valle de Dieta, y también a 2 personas más que viven en Guipúzcoa y que hoy no podían estar aquí, que son Ainhoa Hinchado Randieta, que fue la presidenta del Consorcio de Residuos de Guipúzcoa hace 2 legislaturas y que tiene un texto sobre el tema de la incineración de residuos, y luego Martín Chomancho, que es miembro de la organización La Planeta, persona conocida en el mundo ecologista de 13 años, que trata el problema y la situación de Zaldívar. Son esos 3 textos añadidos junto con las propuestas, digamos, de análisis y de síntesis que luego hacemos de propositivas desde la Fundación. Os dejo ahora con Martín, que va a intervenir, y después intervendrá Julio, específicamente sobre el tema de Caparroso, y a partir de ahí daremos un turno de preguntas y de cuestiones para resolver. Muchas gracias. Vale, hasiko naiz euskaraz esaten, eta gero jarrituko dut gazteleraz. Komunikatu bat plazaratu dugu, han duzue hainbat kopiak, hartzeko, eta komunikatu bera euskaraz bai ez. Eta komunikatua da txostenaren laburpen bat, ez? Komunikatu es una especie de resumen del informe. Bale, historikoki Nafarroan beti esan da, oso hondakinen kudeatuta ona egiten dugula, ez? Arra hartu gara, hori esaten. Guzti hori aspalditik datoz, bai? Eta Nafarroan sortzen genuen zaborrari bide egokia bilatzen lehen esperientzia hemen izan ziren, ez? Nafarroan, estatu osoan Nafarroan izan ziren lehenengo esperientziak, ez? Halere, denbora aurrera joan ala, are zabor gehiago sortzen dugula, ez? Gaur egun, garaia horietako esperientziak ona ahaztu egin dira. Ja, gero eta gutxiago erabiltzen dira, ez? Ideia horiek martxan jarri eta oraindik jarraitzen duen lekuetan ez zaien merezi duen errekonozimendua ematen. Ondorio, hondakin kudeaketa zitala da. Esate baterako, adibidez, Lizarraldean, gertukoa dugula, ez? Han, Lizarraldean, Lorea kolektiboaren esperientzia jarri ziren martxan, orain dela ja asko, ez? Hondakinak behar bezala berrerabili eta birziklatu ahal izateko. Birziklatzen jarraitzeko alegina ez da errotu eta mankomunitate hori, Lizarraldeko mankomunitatea da, bakarrik hori eramaten duena. Eta sektoreko enpresa handien sirena kantu eztien mende geratu dira beste mankomunitate guztiak, Nafarroko beste mankomunitateak, ez. Horrela, adibidez, herriberak hondakinen planta eta zabortegi handi bat ereki zuten diru publikoarekin. Gero kudeaketa pribatuari emateko, FCC enpresa handiak, ez. Emaitza zera da, ingurumen arazo oso larriak eta hondakinak berreskuratzeko eta birziklatzeko interesik batek ez.
Gaur egun, planta hori da Nafarroan bereizi gabe biltzen diren hondakinen ia erdia tratatzen duena. Ia leku guztietara tuterara eramaten dugula, gure hondakinak. Beste aldetik, Iruñerrian, hemen berriz, bide bera darama, juten dela leku bera, Oraingo, tuterakoen antzeko hondakin planta handi bat eraikitzea onartu berri duela. Egoera kaskarragoan daude, are kaskarragoak daudela hondakin organikoak, Hainbeste mimo eta tentuz, Nafarroko etxe guztietan bereizten direnak. Horiekin, konposta ekoizti beharko lirateke, kalitate handiko ongarri organikoa eta ekoizteko erraza. Olako konposta funtsezkoa da, Nafarroko lurzoru higatuak, ez dauka materia organikorik, eta hori hobetzeko beharkoak direla, konposto horiek. Hala ere, hondakin honek, zatirik handiena, beste enpresa pribatu batera eramaten dela, Kaparrosoko HTN. Badakizu bai Biodieta Amako Oranjaren filiala dena, eta han biometanizazioa egiten dena. Nafarroko, herrialdeko eta herriberako lurzoruen eta urbiltegi ibilbiruen kutsadura larriagaitik oso ezaguna da, HTN eta Biodieta enpresa hauek. Eta horregatik, orain dela gutxi, salatuak izan direnak. Eta gero, gure laguna Jesus Ardizuk hori buruz utzi duela, Eta gainera, enpresa honek egungo behi esplotazioa handitu nahi duela, izuriko lituzkeen hondakin kutsatzaile kopurua handitzeko. Bada, kutsadura hori, ez da bakarrik behien historia bat, baizik eta guk denok, gure etxean, gure gai organikoak, hondakin organikoak behizten dugulako, hori ere ara ematen dela, HTN Kaparrosoko enpresara. Horrela, Nafarroako herrien ahalegina kutsadura bueltatzen dela, Ikusten dugu beraz, nola sektoreko enpresa pribatu handien esku usten ari garen gure hondakinen kudeaketa. Eta horrek ingurumen inpaktu larriak sortzen ditu, batez ere gure erkidegoko hegoaldean, herri beran batez ere. Hori dela eta Nafarroako hondakinen kudeaketa errealitatea eta goitik bera ezagutzen du gobernuak sustatzen duen diskursoa, esan nahi dute. Nafarroko gobernuak beti esaten duela guk oso ondo egiten dugula gure kudeaketa. Eta hori ez da bat ere egia eta horrela ikusten dugula, Vale, continuar en castellano. No podemos, y encima es que no podemos perder tiempo. No podemos perder tiempo porque la situación es muy grave. Las graves crisis ambiental y de recursos a las que nos enfrentamos no permiten que sigamos desperdiciando materias primas. Todo lo que desechamos y no conseguimos reciclar, todo eso se pierde. Por lo tanto, hay que conseguir hacer el mayor reciclaje de los residuos, como resultado de todo esto, necesitamos aumentar la tasa de extracción, porque claro, como no reciclamos hay que extraer mucho más de las minas, y esto es algo que cada vez es más difícil, dado que estamos alcanzando el pico de la extracción de los recursos, el pico del petróleo, pero también el pico de otra serie de materias primas. Y empezamos, por lo tanto, que lidiar con la escasez de esas materias primas. En estas condiciones se impone la necesidad de intentar cerrar lo más posible los ciclos de los materiales para que tengan la mayor cantidad posible de utilizaciones, Por todo ello, en este informe, que presentamos, proponemos una gestión de residuos que sea participativa, que sea sencilla y que sea cercana. Participativa porque no hay planta que sea capaz de recuperar los recursos que nosotros dejamos mezclados en los residuos, Tiene que ser que seamos nosotros en nuestras casas y de manera consciente y con mimo los que separemos adecuadamente los residuos. Para ello necesitamos unas reglas sencillas, que no sean nada complicadas, que las podamos entender fácilmente y además también sistemas de recogida de residuos que refuercen el hecho de que somos responsables de que tenemos que separar adecuadamente. Que separar no es una posibilidad, separar es una obligación. Así proponemos que la separación de residuos en los domicilios se base en separar prioritariamente la materia orgánica. ¿Por qué? Porque la materia orgánica es la que tiene humedad, la que se puede pudrir y la que, si va mezclada con otra serie de materias primas, pues lo que hace es contaminarlos y que sea más difícil separarlos. De esa manera, si separamos primero la materia orgánica, el resto de materiales, vidrio, papel y cartón, plásticos, metales, es fácil también separarlos y es muy fácil que vayan con menor contaminación.
El método de recogida de estos residuos, como decía antes, ha de poner en relieve la obligación de separar de manera adecuada y que la separación sea obligatoria, ¿no? Se debe de evitar permitir los malos comportamientos y establecer determinadas sanciones a esos malos comportamientos a la gente que no separa adecuadamente los residuos, ¿no? Y por último, las instalaciones en las que se lleven los materiales deben estar situadas lo más cerca posible al punto donde se generan los residuos. ¿Para qué? Para evitar que haya menos transporte y para evitar mayores impactos ambientales, ¿no? Y sobre todo tienen que ser plantas pequeñas, que son más fáciles de gestionar, que sean sencillas y sobre todo que sean de gestión pública y evitemos problemas como los de FCC y como los de HTM que hemos comentado antes. Por eso creemos que es bueno comentar que en Navarra hay todavía buenas experiencias. Una es la que hemos comentado de Tierra Estella, pero la otra también es la que se hace en la Mancomunidad de Sacana, ¿no? La Mancomunidad de Sacana potencia el reciclaje recogiendo residuos separados selectivamente en las puertas de los domicilios. Ello obliga a que la gente tengamos una mayor conciencia, una mayor responsabilidad de lo que separamos y lo hagamos mejor, ¿no? Y luego, aparte, también impulsa las plantas de recogida cercanas y pequeñas, y por ello acaba de inaugurar una pequeña planta de compostaje de la materia orgánica en Arbizu, y bueno, desde este momento va a evitar que se lleven la materia orgánica separada de Sacana hasta Caparroso, hasta esa empresa que lo que hace, como decía antes, es echar los residuos en el medio ambiente y contaminar el medio ambiente, como comentará luego el amigo Jesús. Y bueno, pues estas son las tendencias que hay que impulsar en la gestión de los residuos. Sin embargo, las diferentes gobiernos de Navarra y la mayoría de las mancomunidades no están por esta labor y, como se puede comprobar, su voluntad ha sido siempre la de impulsar sistemas complejos, potenciar y dar apoyo a las grandes empresas y que sea una gestión de los residuos cara y compleja, ¿no? Estos sistemas, como vemos, causan graves impactos ambientales y no hacen frente a las necesidades que tenemos de ahorro de materiales y de materias primas que los nuevos tiempos precisan. Sí, entonces la pregunta, continuando con el discurso de Martín, la pregunta es: ¿y cómo es posible que la administración colabore en seguir contaminando, mandando todos los residuos orgánicos a HT? Entonces aquí en el informe tendréis los datos suficientes, no merece la pena entrar en ellos, queréis luego preguntéis lo que queráis. Y lo único que hacemos es una pequeña síntesis en 5 o 6 páginas de lo que supone HTM y lo que ha estado suponiendo desde hace 10 años cuando se puso en marcha. Ya el recorrido de la autonomía integrada ya fue bastante problemático cuando, a raíz de un recurso del Ayuntamiento de Villafranca, la autorización fue recurrida y ganada por parte del Ayuntamiento, anulando la autorización integral inicial. ¿Qué pasa? Que para entonces ya se había construido todo y se llegó a un acuerdo, desconocemos cuál, suponemos económico, para no ejecutar la sentencia. Si esa sentencia hubiera adquirido el Ayuntamiento de Villafranca, hoy esa planta no existiría. Por otra parte, tenéis que saber que las características generales de la explotación Valle de Oriza tiene como 2 partes. Por un lado, tiene una explotación de ganado vacuno, pero también una parte importante de una planta de biomecanización, en la cual no solamente se tratan los residuos propios, sino también se tratan residuos externos que vienen de cualquier comunidad del resto de la nación, ¿no? Del Estado. De hecho, la cantidad de residuos externos es una proporción importante. Teóricamente, es del orden del 25%, son residuos externos, todo tipo de lodos, de residuos orgánicos, de mataderos, de leche con antibióticos, etcétera, etcétera. Claro, esto en teoría, porque luego en la práctica vemos que durante todos los años desde que se inició la explotación han superado la cantidad de residuos que vienen de fuera. Los últimos datos son del año 2019 y era aproximadamente un 39,15% más de residuos que los autorizados. Bueno,
Entonces, nos encontramos ahora con la ampliación de la autorización ambiental integrada inicial, que lo que hace es duplicar el número de vacas. Sucede que si ahora hay unos problemas ambientales muy potentes, que últimamente están saliendo datos por todas las esquinas, y me gustaría luego al final explicaros dos situaciones, un informe que me llegó ayer y otra noticia de hace 3 días, los riesgos de contaminación son, la contaminación actual es muy potente. Entonces, con la ampliación de la autorización ambiental integrada al doble de vacas, evidentemente vamos a tener el doble de contaminación. Entonces, para que os hagáis una idea, el negocio no solamente está en la fabricación de leche, en unas condiciones de explotación terribles, donde las vacas que pueden tener una vida de 15 años en lugar de eso tienen 5 años y se las quitan de encima. Pues aparte de eso, como decía, reciben dinero, o sea, a través de los residuos externos, que para os hagáis una idea, en el año 2014 trataron sus residuos 90 empresas situadas no solamente en Navarra, sino en La Rioja, Aragón, Cataluña, Comunidad Autónoma Vasca, Castilla, León, Asturias, Cantabria, Burgos, Madrid. Que si vienen aquí sea por algo, porque resulta más barato verter aquí algo que ellos no pueden hacer en su país. Entonces, la denominada granja no es una granja, sino que además permite todo tipo de residuos orgánicos industriales, no peligrosos, que finalmente acaban en el campo convirtiéndose en un vertedero. Una idea importante es que ya, si nos atenemos al plan de gestión de estiércoles, que lo que quiere decir es la superficie de suelo necesaria para poder diseminar todos los residuos líquidos para que no afecten al medio ambiente, en la ampliación de las 7.200 vacas haría falta aproximadamente 8.030 hectáreas de suelo para verterlas. Evidentemente, en la zona media no tienen disposición de todo ese tipo de suelo. Y se tienen que ir a verter a 23 términos municipales, que yo creo que la gente no lo sabe. Que para que os hagáis una idea, pues tienen que ir hasta desde Caparroso hasta Tudela, Gallipienzo, Cásera, Muriel Fruto, Muriel Conde, La Rara. Así hasta 23 municipios, Bardenas, Pitillas. Con lo cual, para trasladar todos esos residuos y poder verterlos adecuadamente, teóricamente, porque luego en la práctica no se hace así, necesitan 150.000 litros de gasoil. Entonces, no entendemos el Pacto Verde Europeo, no lo entendemos. ¿Cómo es posible que la Administración admita esto? Admita en un estudio de impacto ambiental, no lo entendemos. Y luego digan encima que la planta de vitalización está muy bien porque genera energía. ¿Cómo que genera? Estamos gastando petróleo del que no tenemos. Por otra parte, las condiciones establecidas en la autorización no se cumplen, sencillamente. Les seguimos la pista desde hace muchos años y no hay manera humana de que estos señores hagan una aplicación correcta en el suelo. Desde el año 2014 hasta el 2018, por lo menos hay 19 denuncias que han dado lugar a 11 expedientes sancionadores solamente en medio ambiente, aparte están todas las de agricultura, etc. Y a lo largo de los años, aunque tenían autorización para 3.460 vacas, pues les ha dado lo mismo. Han ido progresivamente aumentando el número de vacas, pasando en el 2018 a 5.531. Con el mismo plan de gestión de residuos. ¿Qué quiere decir esto? Que evidentemente, a haber muchas más vacas, los suelos son los mismos, pues quedan mucho más contaminados. Como se ha podido comprobar y observar. No se cumple la gestión administrativa de libros de registro, falta de acreditación de estiércoles, no en general, sino que vas a pedir datos y hay datos que no los tienen, que no los envían, que no hay análisis de suelos, etc. No digo que incumplan todo, sino que siempre hay cosas que faltan.
Las consecuencias ambientales de los vertidos líquidos, pues por desgracia, supongo que estaréis al día de toda la movida que ha habido ahora en la zona CEC del río Aragón, que después de gastarse 8 millones de euros en acondicionar el área para mantener la protección del desastre europeo, pues se han producido unos vertidos al río Aragón increíbles. Solamente yendo allí se puede ver, o se ha podido ver, la contaminación y el impacto ambiental que ha traído consigo. Volviendo al tema de la granja de vacuno de Caparroso, pues no es granja, eso es una explotación. Una granja es otra cosa, entendemos, una granja es un asunto en el cual pues, los dueños se preocupan por los animales, mantienen pastos. Sin embargo, allí pues se llevan los alimentos, se llevan a unas vacas que están permanentemente estabuladas, encerradas, con una explotación máxima. Se les lleva los alimentos, se les lleva el agua y al final lo que se obtiene, claro, con semejante hacinamiento de individuos y individuas, pues solamente se mantienen a base de antibióticos a tope. Caparroso no tiene pasto. La granja Valladolidita, sí, en sus inicios era una granja que estaba en el Valladolidita, aproximadamente a Uzama, donde era lógico, había pastos. Pero con un sistema productivo de máximo beneficio, pues claro, se los llevan a Caparroso, una zona esteparia, una zona que no tiene nada, con lo cual todos los insumos tienen que llegar. ¿De dónde? Les da lo mismo, como el tema es el precio, lo mismo les da que vengan los insumos de Argentina, la proteína de soja o el trigo de Canadá o lo que sea. Desconocemos de dónde traen, pero desde luego allí no hay alimento para producir, para dar de comer a todas estas vacas. Entonces el problema no es en realidad la batería, el problema es el modelo industrial de explotación en régimen intensivo, que no tiene solución. No tiene solución, ya lo habéis visto con lo que decía de enviar los residuos a Tudela. Es que no tiene solución. Claro que claramente se va a caer, y cuanto antes nos demos cuenta de que es una locura, pues será mejor, ¿no? El Departamento de Medio Ambiente reconoce en todas estas inspecciones de la explotación que no se cumplen. La haine.